El subtema 2.3 se refiere a el análisis de mallas en circuitos donde tenemos presentes fuentes de corriente. Para tal fin, vamos a ver la siguiente presentación. Ahorita les comparto la pantalla. Entonces, en la siguiente presentación vamos a dar un aspecto de lo más importante del subtema, de los conceptos y de cómo manejar este rubro, que es otra variación del método de mallas. El subtema sigue siendo método de mallas y vamos a introducir el concepto de supermalla. Resumen de contenidos para el subtema. Análisis de mallas con fuentes de corriente. Se entiende que pueden ser fuentes de corriente dependientes o independientes y también puede haber fuentes de voltaje. En este aspecto tenemos dos casos, como en el caso del análisis de nodos, en donde introducíamos el concepto de supernodo. En el caso de supermalla también tengo dos casos. El caso número 1, me dice el caso número 1, la fuente de corriente dependiente o independiente está en una sola malla. Caso 2, la fuente de corriente dependiente o independiente está compartida por dos mallas. Las propiedades de una supermalla. La supermalla no tiene corriente propia, ya que al estar compartida entre dos mallas, tengo por ahí una suma algebraica de corrientes, en donde más adelante vamos a ver que tenemos que aplicar la ley de corrientes. También se menciona dentro de las propiedades de la supermalla que se requiere aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí vamos a ver que también vamos a trabajar con un circuito intermedio, con un circuito auxiliar. ¿Por qué es importante el concepto de supermalla? Porque facilita la solución de circuitos eléctricos complejos. Recuerden ustedes que método de mallas y método de nodos lo aplicamos para circuitos en donde no es fácil hacer una simplificación del circuito, dada la topología de la red, dada la conexión que tengo para las resistencias y las fuentes. Entonces, debo trabajar como está el circuito. Puede ser que en algún caso en especial pueda realizar alguna transformación de fuente o alguna simplificación de resistencias. Tengo aquí el caso 1. En esta figura tengo un circuito conformado de dos mallas. Entonces, dice aquí, el caso 1, cuando la fuente de corriente está en una sola malla y el valor de esa fuente define la corriente de esa malla. ¿Qué es lo que pasaba en el caso 1 del método de nodos? Cuando yo tenía una fuente de voltaje conectada entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. ¿Qué pasaba en ese caso? El voltaje de la fuente correspondía a esa malla o bueno, esa rama. El voltaje de la fuente presente en ese nodo de no referencia y el de referencia define el voltaje, esa diferencia de potencial. Es decir, si tenía una fuente de 12 volts entre esos dos nodos, ahí tengo ya 12 volts definidos completamente. Entonces, en el caso de las mallas, aquí ustedes observan, tengo una fuente de corriente de 5 amperes y tengo marcadas dos corrientes de malla, la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, como esta fuente de corriente está en la malla 2, esta corriente de 5 amperes me va a definir la corriente I2. Si ustedes observan, la flecha de la fuente de corriente va hacia arriba y la corriente está rotulada, la corriente 2 está rotulada hacia abajo. Entonces, aquí podemos concluir que en el circuito de la figura, la corriente I2 va a ser igual a menos 5 amperes por la diferencia en las polaridades. En el sentido de la corriente, perdón. Si la corriente 2 hubiera sido rotulada en sentido contrario, entonces la corriente 2 valdría 5 amperes.
Con esta situación de la presencia de la fuente de corriente en esta malla 2, ya automáticamente estoy sabiendo cuánto vale una de las variables. Me resta entonces trabajar nada más para encontrar la corriente 2. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo del caso 1. El caso 2, cuando tengo fuente de corriente compartida. Cuando tengo esta situación, se crea una supermalla excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con ella. Si tengo una fuente de corriente en serie con ella, ¿puedo hacer transformación a fuente de voltaje? No, No, ¿por qué? ¿Cómo necesito tener a la resistencia? Paralelo. paralelo. En paralelo. Entonces, ahí está la razón de que sea importante saber identificar la supermalla para que podamos ver que en esa parte del circuito no puedo hacer ninguna simplificación ni transformación. La fuente de corriente en la supermalla aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes de malla. Una supermalla requiere la aplicación tanto de la ley de voltajes de Kirchhoff como de la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo mismo hacíamos en el supernodo. Aplicábamos las dos leyes, la de voltajes y la de corrientes. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el caso de la supermalla. Ejemplo del caso 2. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fuente de voltaje independiente de 20 volts que está presente en la malla 1. En la malla 2 no tengo fuente, pero tengo en la rama central que es compartida entre malla 1 y malla 2 a una fuente de corriente independiente de 6 amperes. En serie con ella está una resistencia de 2 ohms. Entonces, cuando yo identifico que esta fuente de corriente está compartida entre las dos mallas, punteo esta parte del circuito y momentáneamente voy a excluirla en mi diagrama. Entonces, lo que voy a realizar va a ser un diagrama intermedio, un circuito auxiliar, como lo hacíamos en el método de supernodos. Entonces, en el circuito auxiliar, como ustedes pueden ver, ya no aparece la rama central. La omití momentáneamente. Con esto entonces estoy generando la supermalla. Esta es la supermalla, la línea punteada que tengo aquí es la supermalla. Siguen presentes las corrientes de malla I1 e I2. Entonces, en este circuito auxiliar, lo que yo voy a hacer es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a hacer un recorrido a lo largo de todo lo que llamo supermalla y planteo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahí está la primera fase. Aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Ya tendría yo mi ecuación en donde tengo las incógnitas de las corrientes I1 e I2. Tengo entonces que en el segundo paso voy a considerar ahora a mi circuito original con uno de los nodos de la rama donde está presente la corriente, la fuente de corriente. Entonces aquí puedo tomar este nodo de arriba o este nodo de abajo. Entonces aquí en este nodo lo que voy a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué voy a tener para este caso? Tengo que del lado derecho está entrando la corriente 2 al nodo 0 y del lado izquierdo está saliendo la corriente I1 y también está saliendo la corriente de 6 amperes. Entonces, al aplicar aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cómo me queda escrita la ecuación? Sería menos 6 amperes, menos 6, más 2 ohms, más 10 ohms, más 4 ohms, es igual a 0. No, porque si aplico ley de corrientes, tengo que involucrar las corrientes. Entonces, si hablo de ohms, no estoy involucrando corrientes, estoy involucrando resistencias. Lo que tengo que Bueno, hacer... sí, 2i, 10i y 4i, todos son positivos. Sería menos 6 amperes más 2 por I2 menos I1 más 10 I2 más 4 I2. A ver, ustedes me están hablando de ley de voltajes. Eso que me están diciendo sería aplicado acá. Lo que yo quiero es aplicar aquí ley de corrientes en este nodo. ¿Qué me Sería dice? Ajá. I2 Ujú. menos I1
menos 6 igual a 0. igual a 0. ¿Sí? Entonces, con este circuito auxiliar aplico ley de voltajes, lo que ustedes me estaban diciendo, las caídas de voltaje en las resistencias. Y con este circuito, en este nodo, voy a aplicar ley de corrientes. Entonces, ley de corrientes, ¿qué me dice? La sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Entonces, aquí, ¿quién está entrando? Nada más la corriente 2. ¿Y quién están saliendo? 6 amperes e I1. Aquí nada más involucro corrientes, ¿sí? Entonces aquí hay que tener bien en cuenta esta situación para no cometer errores. Entonces, es una descripción general de cómo trabajaría yo el caso de circuitos con supermallas. Entonces, en este ejemplo que acabamos de mencionar, dice, se aplican ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. En el primer circuito, la fuente de 6 está compartida con la malla 1 y 2. Eso ya lo vimos, entonces. Y una vez identificada, se marca con una línea punteada y se procede a construir el circuito auxiliar, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos. Identificamos aquí a la fuente de corriente, la punteamos y la omitimos. Y construimos el circuito auxiliar. En el circuito auxiliar, se marca la supermalla y se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. Finalmente, se elige uno de los nodos del extremo de la fuente de corriente y se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, en el auxiliar aplico la ley de voltajes de Kirchhoff y en el original tomo uno de los nodos y aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo así genérico. Vamos entonces a pasar a un ejemplo, a 3 ejemplos que vamos a resolver el día de hoy, que tienen que ver con el método que estamos analizando. Bueno, antes de pasar a los ejemplos ya numéricos, ¿alguna pregunta sobre este concepto de supermalla y sobre la metodología? ¿Dónde está el ejemplo? No hay dudas. Bien, entonces, para aclarar más el método, vamos a trabajar con la solución de los ejercicios. Ah, qué bien. Entonces aquí nuestro primer ejercicio. En nuestro primer ejercicio vamos a tener una fuente independiente de voltaje que va a estar conectada a una primera rama donde tengo
dos resistencias. Entonces, aparentemente aquí la fuente de voltaje está conectada en paralelo con las resistencias. Pero en la parte de arriba voy a tener que existe otra rama en donde tengo presente otra resistencia y vamos a tener presente otra fuente independiente que es una fuente independiente de corriente. Una fuente independiente de corriente que tiene un valor de 3 amperes. Entonces esta fuente de corriente está conectada entre este punto, que es la parte media de la primera rama entre las dos resistencias. Y la parte media de la otra rama en donde tengo otra resistencia y por acá tengo la presencia de una fuente dependiente ahorita vamos a ver de qué fuente dependiente estamos hablando. Entonces, los valores. Esta es una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Esta primera que dibujé es una fuente de voltaje independiente con un valor de 12 volts. Esta resistencia tiene un valor de 2 ohms. Esta de acá arriba tiene un valor de 8 ohms. Esta otra tiene un valor de 4 ohms. Y el parámetro de control lo tengo ubicado en extremos de la resistencia de 2 ohms. Este viene siendo V0. Entonces, en el enunciado del ejercicio me dice, aplique el análisis de mallas para hallar I1, I2 e I3. Entonces, vamos a ilustrar dónde están estas corrientes. Esta corriente I1 va a recorrer la primer malla. Esta viene siendo I1. La segunda malla es esta. Entonces, aquí tengo recorriendo a la malla la corriente I2. Y finalmente, en esta otra malla, tengo a la corriente I3. Entonces, precisamente nos están preguntando
por los valores de estas fuentes de corriente, perdón, de estas corrientes de malla. Sería encontrar cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Entonces, si observamos en el circuito, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguno de los casos que acabamos de comentar? El caso 2, ¿no? El caso 2. Y el caso 2 consiste en tener ¿qué configuración? La fuente compartida y es la de I2 e I3, ¿no? Una fuente compartida entre dos mallas. Entonces, aquí tengo, decía el método, identificamos dónde está la fuente de corriente y la encerramos. Entonces, esta línea punteada me indica que esta parte la voy a omitir momentáneamente. Vamos a omitirla porque estoy en el caso 2. Bueno, ya identifiqué que ahí tengo una situación de corriente, de fuente de corriente compartida entre dos mallas. Después, ¿qué más hacemos? ¿Qué me dice el método? ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la ley de voltaje. Aplicar la ley. Primero construyo un circuito auxiliar. Así como lo hacíamos en el supernodos. Entonces aquí vamos a construir un circuito auxiliar. En donde vamos a dibujar la parte del circuito que permanece una vez que omitimos la fuente. Entonces, entre estos dos nodos, obviamente está la fuente de corriente, pero en el circuito auxiliar no lo voy a considerar. Entonces, lo que hago en el circuito auxiliar es marcar las corrientes de malla que tengo del circuito original y marcar lo que sería la supermalla. Entonces, la supermalla va a ser entonces una malla más grande, que la marco aquí en color verde. Esta viene siendo la supermalla. Esa es la supermalla. Entonces, aquí tengo presentes las corrientes de malla. I1, I2, y 3. Entonces, ahora sí, como dijo su compañero hace un momento, voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, aquí decimos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria o la suma algebraica de los n voltajes en la supermalla tiene que ser igual a 0. Entonces, tomando en cuenta las corrientes, los sentidos de las corrientes, entonces en la supermalla voy a tener para la resistencia 2, que por este punto entra la corriente, entonces aquí voy a tener una polaridad para el voltaje más positiva. Entonces aquí la polaridad para este voltaje va a ser más, menos. Para la resistencia de 8 entra por la parte de arriba la corriente 2, entonces aquí sería más, menos.
Para la resistencia de 4, entra la corriente 3 por acá abajo y sería más, menos. Entonces, al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, puedo hacer el recorrido del análisis o mi sentido de análisis congruente con el sentido que marqué para la supermalla. Entonces, ese es mi sentido de análisis. Entonces, si empezamos por la resistencia de 8, aquí tengo que, si empiezo por este punto, entonces la resistencia, si empiezo por este punto, entonces el voltaje en la resistencia de 8 va a ser más 8 por I2, que es la única corriente que pasa a través de ella. Y luego, para este punto, en donde está la fuente dependiente, sería más 2V0. Entonces, recuerden ustedes que el valor de esta fuente de voltaje es 2V0. Entonces, ese voltaje lo pongo acá. Continúo y me encuentro con la resistencia de 4. Entonces, aquí su voltaje va a ser más 4 por el valor de la corriente total que pasa a través de la resistencia 4. La resistencia 4 está compartida entre malla 1 y 2. Entonces, aquí la corriente total o la corriente neta que atraviesa la resistencia de 4 ohms, ¿cuánto sería? ¿O cuál sería? I3 menos I1. Exacto. Entonces sería I3 menos I1. Continúo el recorrido y me encuentro a la resistencia de 2 ohms. Entonces, esta resistencia de 2 ohms es también compartida entre la malla 1 y la malla 2. Entonces ahí el voltaje para la resistencia de 2 ohms sería, por su polaridad, sería más el valor de la resistencia que es 2 y la corriente neta que pasa a través de ella. ¿Cuál sería? I1 menos I3. No es cierto. Estoy con esta I1, resistencia. Estoy con esta resistencia. I2 menos I1. Exacto. I2 menos I1. I2 menos I1. Esto tiene que ser igual a 0. a 0, según la ley de Kirchhoff. Tiene que ser igual a 0. Bien, entonces del circuito tengo el parámetro de control que está ubicado en extremos de la resistencia de 2 ohms. Aquí tengo el voltaje V0, que es el parámetro de control. Entonces, este voltaje V0, esa diferencia de potencial en la resistencia de 2 ohms, ¿cómo lo voy a calcular? V0, ¿a qué va a ser igual? Según ley de Ohm. Según ley de Ohm, ¿voltaje qué es igual? Intensidad por resistencia. Sería Corriente por resistencia. 2 por Sería I2 menos I1. 2 por... I2 menos I1. Hay que tomar en cuenta la polaridad. La polaridad que está predominando es más, menos, que correspondería con... I1, entonces sería I1 menos I2. Exactamente, exactamente. También podemos haber hecho como I2 menos I1 y ponerle un signo menos, ¿no? Finalmente algebraicamente nos va a dar lo mismo. Entonces sería aquí I1 menos I2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué encontramos V0? ¿En qué nos va a ayudar? para sustituirlo en la ecuación anterior de la fuente independiente. Entonces aquí tengo. Dependiente, ¿no? Dependiente. Sí, la dependiente, la controlada por voltaje. Entonces aquí tengo 8 veces I2, ya de este lado tengo 2 veces I2, entonces aquí serían
10 y 2. Y empezando a simplificar un poco la ecuación. Más 2 por V0, pero V0 quedamos que es 2 por I1 menos I2. Ese es V0. Y luego aquí sería más 4 veces I3 menos 4 veces I1. Bueno, el 2 y 2 ya lo simplifiqué y me quedaría aquí menos 2 y 1 igual con 0. Entonces aquí puedo seguir simplificando. Entonces aquí serían 10 y 2 más 2 por 2, 4 y 1 menos 2 por 2 serían menos 4 y 2. Menos 4 menos 4 y 2. Y acá tengo entonces más 4 y 3. Menos 4 y 1. Menos 2 y 1 serían menos 6 y 1. Y esto igual a 0. Entonces ya en mi ecuación no aparece V0. Entonces sigo simplificando. Entonces aquí sería, para I1 serían 4 y 1 menos 6 y 1. Nos va a quedar menos 2 y 1. Para I2 nada más tengo que serían más 10 y 2. Ah, no, perdón, tengo 10 y 2 y menos 4 y 2. Entonces aquí nos va a quedar 6. Nos va a quedar 6. Nos vamos a corregir. Y aquí nos va a quedar 6 positivo, ¿verdad? Serían 6 y 2 más 4 y 3 igual con 0. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Yo no. Bueno, entonces, No, Inge. muy bien. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Y ya trabajamos entonces con lo que es el circuito auxiliar, con ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ahora regresamos acá al circuito original y vamos a asignar uno de los nodos. Vamos a tomarlo como referencia. Vamos a poner este nodo. Vamos a llamarlo nodo A. Este es nuestro nodo A. Y por acá decimos que aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a nodo A. Entonces en el nodo A tengo por arriba viene una rama que se conecta al extremo de la fuente de corriente. Y por acá sale otra rama que va a la fuente dependiente de voltaje. Entonces, ¿qué corrientes tengo? Por la parte de arriba, ¿qué corriente viene entrando hacia el nodo? ¿Qué corriente va entrando? Y 2. Y 2. Y 2, correcto. Por la parte de abajo, ¿qué corriente va saliendo? Y 3. Correcto. Aquí tengo entonces y 3. Y en la parte izquierda, ¿tenemos corriente entrando o saliendo? Saliendo. Entrando.
entrando. Es la corriente de 3 la amperes. fuente, que son 3 amperes. ¿Sí ven todos cómo trabajamos esa parte del circuito? Es este nodo, ¿eh? Sí. Este nodo. Bien, entonces aquí, si aplico ley de corrientes de Kirchhoff, me dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? La de 3 amperes. Bueno, ¿Entra al no sé. nodo? Y 2 y 3 amperes. ¿Entran? ¿Se dirigen hacia el nodo? Y 2 y 3 amperes. Pero 3 amperes está saliendo, ¿no? Según la dirección de la flecha. No, 3 amperes, Ah, no que la y 3. Ah, perdón. Sería Sí, perdón. Entonces sería I1 más 3 amperes, correcto. Perdón. Y esto sería entonces sumatoria de las corrientes saliendo, que sería I3. Entonces, esta ecuación, como dice en la presentación, me da la restricción para poder encontrar las otras corrientes. Entonces, aquí tengo que las incógnitas vienen siendo I1, I2 e I3. Esas son mis incógnitas. Entonces, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Puedo resolver así como estamos? ¿Dos No. ecuaciones, tres incógnitas? No. ¿Qué Todavía no. necesito? ¿Qué necesito? Otra ecuación. Otra ecuación. ¿De dónde la puedo sacar? De la malla hay uno. Entonces aquí decimos, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces, en la malla 1, si empiezo por este nodo, en el sentido de análisis coincidente con las manecillas del reloj, ¿qué primer voltaje me encuentro? Los 12. 12. Serían entonces aquí menos 12. Continúo el recorrido y llego a este punto. ¿Qué voltaje voy a agregar ahora? ¿Qué voltaje tengo aquí? Veo B0. B0. Sería entonces más B0. Continúo, llego a esta parte y ahora voy a involucrar al voltaje en la resistencia de 4. Entonces aquí sería, si considero la polaridad de la corriente 1, aquí tengo para la resistencia de 4 más menos. Entonces su voltaje va a ser más 4 por la corriente neta que atraviesa la resistencia 4. ¿Qué corriente es esa? I1 menos I3. menos Exacto. I1 menos I3. I1 menos I3. Entonces ya llegué a este punto, que es este mismo punto, entonces ya cerré toda mi trayectoria. Esta ecuación tiene que ser igual a 0. Pero V0 quedamos que es una diferencia de potencial definida por esta ecuación. ¿Sí la recordamos? Entonces vamos a sustituirla y aquí me quedan menos 12 más V0, pero V0 es 2 por I1 menos I2 más 4 veces I1 menos 4 veces I3 igual a 0. Entonces aquí me quedan 2 veces I1 menos 2 veces I2 más 4 veces I1 menos 4 veces I3 y esto va a ser igual a 12, pasando el término independiente del otro lado. Simplificamos entonces 2 y 1 con 4 y 1 me dan 6 y 1. Para I2 no tengo otro término, entonces aquí me queda menos 2
y 2. Y para I3, menos 4 y 3. Y esto igual a 12. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, está bien. ¿queda claro cómo la sacamos? Sí. Ok, entonces acuérdense que trabajamos con ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces ahora sí ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ujú. Entonces aquí puedo construir el sistema matricial. ¿Ya revisaron lo correspondiente a álgebra lineal? ¿Del texto, de sus apuntes del semestre pasado? ¿O siguen sin revisar sus métodos de álgebra lineal? Eso me indica que no han repasado nada de la álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, la recomendación sigue. Repasen sus métodos de álgebra lineal, por favor. Entonces, en el sistema matricial, ¿cómo me queda conformado mi sistema matricial? En la matriz de coeficientes. Bueno, a esta ecuación, a la ecuación 2, vamos a darle otra forma para que podamos ponerla acá. Entonces, aquí serían I1 menos I3 igual a menos 3. Entonces acá, si esta es mi primera ecuación, entonces los coeficientes aquí serían Menos 2, ujú, 6. 6, ujú, 4, 4 igual a 0. 0. 0. Esta entonces ahora es mi segunda ecuación. Entonces hay que tengo aquí como coeficiente 1, 1. 1, 0, 0. menos 1, Menos 1. menos 1 y Igual a 3. menos 3. menos 3. Y esta que es la tercera ecuación, Es 6, 6. ajá, menos Menos 2, 2. menos 4, menos 4. Las incógnitas, las corrientes de malla y 1 y 2 y 3. Inge, en la ecuación 2 se confundió, es I2 en vez Ay, de I1. perdón. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Gracias. Aquí. Entonces acá esto se va a modificar también. Gracias, gracias por la observación. Entonces aquí tenemos que la ecuación sería I2 más 3 y a la hora de despejar aquí serían I2 menos I3 igual a menos 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estoy bien? Entonces te quedamos que es I2. Entonces acá para I1 va a ser 0. Aquí va a ser 1, menos 1 y menos 3. Y en la última ecuación, el término independiente es de 12. 12. Bueno, entonces aquí tenemos que ¿puedo borrar alguna parte del ejercicio? Sí, ¿verdad? De todos modos, esto lo Sí. subo, los videos los subo al canal de YouTube. Ya he visto que han estado consultando los videos y los ejercicios también se los comparto en PDF. Bueno, entonces, para la solución del ejercicio, por cuestión de tiempo y cuestión de espacio, vamos a
dar la solución de la siguiente manera. Entonces, voy a tener que I1 va a ser igual a delta 1 sobre delta R, donde delta 1 es igual a 168 y delta R es 48. Esto nos da como resultado 3.5 amperes. Para la corriente 2, esto sería delta 2 sobre delta R. Delta 2 sobre delta R, en donde delta 2 tiene un valor de menos 24. Lo pueden también verificar con su calculadora, ¿eh? Si la tienen a la mano, solucionen el sistema. Entonces quedamos que aquí este es menos 24 sobre 48 y esto nos da un resultado de menos 0.5 amperes. ¿Qué dijimos que significaba el signo menos en el resultado de una corriente? Que estamos Que no mal. está mal. Que la corriente está en sentido contrario. Que la corriente en realidad está en sentido contrario. Entonces la corriente 2 en realidad está circulando al revés, ¿no? En realidad viene así. Eso es lo que significa el signo menos. Entonces delta 3 es 120 sobre 48 y la corriente 3 nos da un valor de 2.5 amperes. Entonces aquí ya tenemos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Sí verificaron en su calculadora que estuviera correcto? Sí, sí están correctos. Sí. Ok. Bueno, permítanme un momento. Bueno, preguntas sobre este ejercicio, ¿dudas? No. Bueno, entonces No. pasamos a Creo otro. que no, Miss. Muy bien. Entonces pasamos a otro. Entonces, en el otro ejercicio tenemos la siguiente configuración.
En la primera rama, en la rama de la izquierda, tengo una resistencia que va a estar conectada con una fuente de este tipo. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Qué tipo de fuente es esa que dibujé? Una fuente independiente, ¿no? Es una batería. Una batería que es una fuente independiente de voltaje. Entonces, en la parte de arriba tengo una resistencia y aquí entre medio voy a tener una fuente independiente de corriente con un valor de 5 miliamperes. ¿A cuánto equivale un miliamperes a amperes? Un miliampere a ampere. 0.001 ampere. Exacto. Entonces aquí tenemos que esta fuente vale 0.005 amperes. De este lado entonces tengo otra resistencia que se va a conectar al nodo inferior del circuito. Y del otro lado voy a tener entonces la presencia de otra fuente, perdón, otra resistencia que se va a conectar a este nodo. Y finalmente voy a tener por acá una fuente dependiente. Entonces los valores. Para esta fuente, perdón, para esta resistencia, esta primera resistencia tiene un valor de 500 ohms. La fuente o la fuente independiente de voltaje o batería tiene un valor de 4 volts. Esta resistencia del medio vale 1 kilo ohms. ¿A cuánto equivale 1 kilo ohms a ohms? 1000 ohms. 1000 ohms. 1000 ohms. Aquí tengo una resistencia de 600 ohms, pero aquí me faltó otra resistencia que también está conectada con esta de 600 ohms. Aquí también va una resistencia de 200 ohms. Esta resistencia que tengo aquí es de 400 ohms. Con 100 ohms. Entonces esta es una fuente de corriente dependiente controlada por corriente. Con un valor de V2 sobre 400. Quiere decir entonces que el parámetro de control para esta fuente dependiente es un voltaje que llamamos voltaje 2 y el voltaje 2
está localizado en extremos de esta resistencia. Este es el voltaje 2. Bien, entonces en el enunciado del ejercicio dice, úsese el análisis de mallas para el circuito de la figura para calcular la potencia suministrada por la batería de 4 volts. Entonces, la potencia, ¿cómo calculo potencia? ¿Cuál es mi modelo matemático? ¿Cuál es mi ecuación para potencia? Corriente al cuadrado por resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia de la fuente? 500 ohms. ¿Seguro? En alguna parte del enunciado se especifica que ese es su valor de resistencia interna. No, pensé que era la. Dice el enunciado, úsese el método de mallas para encontrar la potencia suministrada por la fuente de 4 volts. Entonces estoy hablando de esta fuente. Aquí, ¿cuánta potencia está entregando esta fuente? ¿Cómo encuentro la potencia de una fuente? Voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad, correcto. Entonces, aquí vamos a rotular. ¿Cuántas mallas tengo? 3. 3 mallas. Entonces, vamos a decir que esta es la corriente de malla 1. Esta otra es la corriente de malla 2. Y finalmente, esta otra viene siendo la corriente 3. Entonces ya tengo identificado el parámetro que quiero encontrar, que es la potencia. Entonces aquí, ¿qué corriente voy a utilizar para encontrar la potencia? ¿Qué voltaje es el que tengo que utilizar? 4 volts. 4 volts, que es lo que vale el voltaje de la fuente. ¿Qué corriente? 5 miliamperes. ¿Es la corriente que está impulsando la fuente? ¿Es la corriente que pasa por la fuente? Es No, I1. sí. Y 1. Ah, sí, un I1 creo. I1. Entonces tengo que trabajar mallas para encontrar I1 y finalmente encontrar la potencia. Ahora, observo el circuito. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar en el inicio de la clase, ¿tengo caso 1, caso 2 o tengo los dos casos? Los dos casos. ¿Correcto? Tengo entonces el caso 1. Caso 1, ¿cuál es el que me define caso 1? ¿Qué fuente es la que me define el caso 1? Los 4 volts. Ah, Sí, bueno, sería las mallas de I1 e I2. no. El caso 1 es cuando tengo una fuente de corriente conectada exclusivamente en una malla. ¿Tengo ese caso? Una fuente de corriente dependiente o independiente, conectada en una sola malla. Sí, en la Tengo malla I2. en la malla 2, exactamente. Esta es mi fuente de corriente. Entonces, esa fuente de corriente, dijimos que me va a definir el valor de la corriente en esa malla. Entonces, aquí la corriente I2 está definida por el voltaje 2 sobre 400, que eso es lo que vale mi fuente de corriente. Entonces, aquí directamente yo puedo saber que la corriente I2 va a valer V2 sobre 400, porque este es el valor de mi fuente de corriente que está en la malla 2. Entonces, esta parte sería el caso 1. Caso 1. Ahora, ¿dónde localizo el caso 2? Si tengo caso 2, ¿dónde está el caso 2? Los 5 miliamperes El con 5 la en malla de Ajá. I1 y I3. Exactamente. Ahora, este viene siendo el caso 2. Bien, entonces ya tengo rotulado el circuito, ya tengo identificados los casos, ya definí cuánto vale I2. ¿Qué sigue?
¿Qué hago ahora? Bueno, es que ahí no sé si se puede ignorar esa parte del caso 2. Sí, de hecho ¿Sí se eso es puede? lo que sigue. Es lo que sigue. Tengo que construir, acuérdense que tengo que construir un circuito auxiliar. Y en ese circuito auxiliar voy a omitir momentáneamente la fuente de 5 miliamperes. Entonces, en el resto del circuito tengo a todos los elementos tal cual están conectados en el circuito original. Entonces, en el circuito auxiliar, lo que voy a hacer es trazar la supermalla. Y una vez que trazo la supermalla, ¿qué más hago? Cuando trace la supermalla, ¿qué hago? Ley de voltajes. Ley de voltajes, correcto. Entonces quedamos que la fuente es de 4 volts. Esta resistencia vale 500 ohms. Esta que tengo acá arriba, 200 ohms. 600. 400 ohms. 1 kilo ohm. Esta fuente de corriente dependiente controlada por voltaje vale de 2 sobre 400. Entonces, la supermalla esta viene siendo la supermalla. Es decir, que hago una malla más grande. Entonces, como bien dijo su compañero, voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria, la suma algebraica de los n voltajes encontrados en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tengo presentes a las corrientes de cada una de las mallas. Aquí tengo entonces la corriente I1, por acá arriba tengo a la corriente I3 y por aquí tengo a la corriente 2. ¿Cuánto quedamos que vale la corriente 2? B2 sobre 400. B2 sobre 400. Bien, entonces, ahora vamos con... me falta marcar el parámetro de control. El parámetro de control que se encuentra aquí. Más, menos. Aquí tengo a V2. V2. Entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Si empiezo por esta parte, el primer elemento con que me topo es la fuente de voltaje de 4 volts. ¿Cuál es su polaridad? ¿Más o menos? ¿Qué significa la rayita chiquita? ¿Más o menos? Menos. 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 Entonces serían Menos. menos 4. Luego me encuentro a la resistencia de 500 ohms. Entonces el voltaje en la resistencia de 500 ohms, de acuerdo a el sentido de la corriente I1, la polaridad aquí va a ser más, menos. Entonces su voltaje va a ser más 500, que es la resistencia, por la corriente que pasa a través de ella. ¿Qué corriente es? ¿Qué corriente pasa a través de la resistencia de 500? La 1. La corriente 1. Muy bien. Entonces continúo el recorrido y me encuentro acá con la resistencia de 200. Ahí entonces voy a tener que Más 203. 3. correcto. 203
Y luego acá tengo a la resistencia de 600. Entonces ahí su voltaje serían 603. Continúo y en la supermalla me encuentro a la resistencia de 400. En esta resistencia de 400 tengo que, por la 400. parte de arriba, tengo la corriente I3 que entra por aquí. Su potencial sería aquí más, menos. Pero esta resistencia de 400 forma parte de la malla 3 y de la malla 2. Es una resistencia compartida. Entonces, su voltaje va a estar definido por una suma algebraica de corrientes, ¿de acuerdo? Entonces sería la resistencia 400 por la corriente neta que pasa a través de la resistencia. ¿Qué corriente es esta? I3 menos I1 y 2. I3 menos I2. Llego entonces a este punto y me encuentro la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, de acuerdo a lo que tengo aquí en cuanto a la circulación de corriente, voy a tener que en la resistencia de 1 kilo ohm, voy a tener que sería la polaridad, aquí sería para la corriente 1, sería más, menos. Sería la polaridad de del voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces sería más 1000, que es el kilo ohm, por ¿qué corriente neta pasa a través de esta resistencia? I1 menos I2. Entonces aquí serían I1 menos I2. Y llego entonces aquí, que es el mismo punto de acá, ya cerré la trayectoria. Entonces, esta suma de voltajes algebraica tiene que ser igual a ¿qué? 0. A 0, de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Bien, entonces aquí tenemos que hacer simplificación y sustitución. Entonces, para I1, en I1 tengo 500 I1 y 1000 por I1 serían 500 más 1000 serían 1500 I1. Para I2, tengo 1000 por I2 y 400 por I2 serían menos 1400 I2. Para I3 tengo 200 I3 y 600 I3 y 400 I3. Serían 200 más 600, 800 más 400. ¿Serían qué? 1200. 1203. Y esto igual con 4, que es el único término independiente que tengo ahí. Entonces tengo 1501 menos 1402 y más 1203. ¿Qué más hago? Después de esto, ¿qué hago? ¿Pide corrientes a los nodos? Ajá. De corrientes a uno de los nodos. Ajá. Entonces, selecciono uno de los nodos en donde está conectada la fuente de corriente. Entonces, vamos a decir este nodo. Este nodo lo voy a nombrar con la letra A, la que quieran. Vamos a ponerle letra A. Entonces, aquí, para ese nodo, digo acá, ley de corrientes de Kirchhoff a nodo A. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo
va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Entonces, ¿qué tengo acá? Viene una rama, aquí está el nodo, acá sale para la fuente de corriente y acá sale otra rama. Entonces, si este es el nodo A, en la parte de arriba, ¿qué tengo? ¿Qué corriente pasa por esta rama? ¿Sale o entra? ¿Qué corriente es por esta rama? Sale I3, ¿no? Pues no. Sale I3. La fuente de corriente, aquí tengo 5 miliamperes que sale del nodo. ¿Y qué pasa con la corriente 1? Entra. Entra. Aquí tengo entonces a la corriente 1. Se aplico entonces ley de corrientes, la sumatoria de corrientes que entra. Entonces nada más entra I1. Entonces sería I1 igual a I3 más 5 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? Entonces, cuando hagan la sustitución del valor Profesora, pero, ¿sí? pero ¿no entra también la I3 a ese nodo? La O sea, por I3, la Por la fuente. rama de arriba sale, pero por rama y por la fuente, ¿no entra también la I3? pero predomina Ahí está la fuente, ¿no? ahí está la fuente, predomina la fuente, la corriente de la fuente. Ujú. Predomina la corriente de la fuente. Ok. Ujú. Entonces, aquí tenemos que obtenemos ya una segunda ecuación. Bien, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué parámetro es el que nos interesa averiguar? Para encontrar la potencia me interesa averiguar cuánto vale la corriente I1. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Falta encontrar otra ecuación. Falta encontrar otra ecuación. O, sí, porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, pero una ya la tengo definida, ¿no? Una de las corrientes ya la tengo definida. ¿Qué es esta? Entonces puedo sustituirla, ¿no? Puedo sustituirla en la ecuación que tengo de este lado. Acá, entonces serían, acá, vamos a decir aquí, sustituyendo I2 en la ecuación que vamos a nombrar como ecuación 1. Entonces, sustituyendo I2 aquí en ecuación 1. Entonces tengo que son 1500 y 1 menos 1400 y 2. Pero I2 vale V2 sobre 400. Más 1200 y 3 igual a 0. Ahora, V2 lo tengo por acá arriba. Este es V2. Entonces aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, V2 ¿a qué va a ser igual? V2 o voltaje es igual a resistencia por intensidad. La resistencia vale 200 ohms. ¿Qué corriente es la que pasa por esa resistencia? I3. I3. Entonces aquí sería I3. Entonces, esta relación la voy a sustituir aquí. Entonces ahora aquí decimos sustituyendo V2. Y tengo 1500
I1 menos 1400 por V2, pero V2 quedamos que es 200 por I3 sobre 400 más 1203 igual a 0. Entonces ahora ya se redujeron mi número de incógnitas, ¿no? Ya nada más tengo I1 e I2. Es cuestión de simplificar entonces. Y aquí vamos a tener que serían 1500 I1 menos 1400 por 200 entre 400. ¿Cuánto nos va a dar? A ver, checamos con la calculadora. Son 1400 por 200 entre 700, creo. 270. Nos da 70. Entonces aquí serían 70 y 3 más 1200 y 3. Y esto igual A mí me con dio 700, no sé si. 700. A ver, déjenme checo otra vez la cuenta. Entonces serían 1400 por 200 entre... Ah, sí, sí tienes razón. Son 700, gracias. Okay. 700. Entonces serían 1500 1500 por I1 y serían 700 menos 700 más 1200 serían más 500. Menos 700. Ajá. Serían entonces 503 igual a 0. Entonces de ahí ya tengo otra ecuación. Otra ecuación que sería mi ecuación número 3. ¿Qué hago? Después de esto, ¿qué hago? Entonces en la ecuación 2 tengo I1 y I3. En la ecuación 3 también tengo I1 y I3. ¿Qué hago? Sistema de ecuaciones ya. Entonces aquí puedo sustituir I1 en la ecuación 3. Sí, ¿no? Entonces aquí decimos sustituyendo I1, nos quedan que serían 1500 por I1, pero I1 es I3 más 5 por 10 a la menos 3 más 500 y 3 igual a 0. Entonces aquí serían 1500 por I3 más 1500 por 5 por 10 a la menos 3 nos da 7.5. Y aquí serían más 500 y 3 igual a 0. Entonces tengo 1500 y 3 con 500 y 3 serían 2000 y 3 igual a menos 7.5. ¿Sí?
Y aquí despejamos I3. Pero no se equivocó en la ecuación 3, donde le puso 0, 0, ¿quién era 4? En la ecuación 3. ¿En dónde dice? Perdón. Aquí a la hora de simplificar ecuación 3. ¿En qué parte? ¿En la sustitución de B2 o en la Es que la simplificación? ecuación que es igual a 4 y ya después ya no puso el 4, Cierto, puso 0, por esa es mi duda. cierto, cierto. Sí, ahí se me olvidó. En lugar de ser 0. Sí, muchas gracias. Sí, es que esto de las clases en línea todavía no es mi fuerte. Bueno, también en el salón me equivoco, o sea, no hay problema. Aquí sería entonces 4. Gracias por la observación. Entonces aquí serían 4, 4, 4, 4. Aquí serían 4, 4. Entonces aquí ya no es 7.5. Ya no es 7.5 solo. Aquí serían 7.5 más 4. Entonces 7.5 más 4 nos dan menos 3.5. Sobre, aquí son 1500, aquí son 2000, ¿no? Entonces serían 7.5, bueno, son 3.5 entre 2000 menos 1.75 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? Verifiquen por ahí las cuentas. A ver si andamos bien. Si no me equivoqué por algún otro lado. Sí sale eso. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces aquí finalmente la potencia va a ser igual a 4 por menos 1.75 por 10 a la menos 3. No, no es eso. No. No, porque ese 1.75 es de la I3 y para la potencia es 4 por I1. Ah, es cierto. Tiene razón. Tiene mucha razón. Bien, entonces tenemos nada más A y 3. Entonces ya con esta ecuación 2, aquí vamos a decir que sustituimos I3. Entonces I1 va a ser igual a menos 1.75 por 10 a la menos 3 amperes más 5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? ¿3.25? 3.25 miliamperes. Uh-huh. Sí. 3.25
por 10 a la menos 3 amperes. Entonces ahora sí, ya la sustituyo por acá. Serían 3.25 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, al hacer la multiplicación, nos da que es 0.013 watts, que corresponden a 13 miliwatts. Este sería entonces ya nuestro resultado de lo que nos están preguntando. ¿Preguntas, dudas sobre este ejercicio? Entonces vean que el método es pues es sencillo y es aplicando las leyes básicas que hemos manejado siempre. La ley de voltajes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y siempre ley de Ohm. Como ingenieros eléctricos vamos a vivir siempre de esas tres leyes. Entonces hay que dominarlas perfectamente bien. Entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. De hecho, entonces, vamos a, el día miércoles, yo creo que vamos a hacer simulaciones de estos ejercicios. Y el día viernes, yo creo que ya empezamos con la tercera unidad. Así es que les recomiendo que repasen esto desde el primer subtema por si tienen dudas. El día miércoles podemos ir resolviendo dudas antes de entrar a la tercera unidad. También voy a subirles por ahí una actividad a la plataforma para completar su calificación, aparte de las simulaciones y de los ejemplos, de los circuitos, perdón, de los problemas. Vamos a hacer otra actividad. ¿Preguntas hasta aquí? No.